Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Voy a dar comienzo a esta conferencia titulada Más allá de la antología sonora, España en el corazón. Un refrán latino dice, las palabras vuelan, lo escrito permanece. Durante siglos, el libro fue la tecnología que preservó y fijó poemas, narraciones, historias y leyes de las civilizaciones, aunque siempre existió a la par la tradición oral que guardaba cantos, refranes, leyendas y sabiduría transmitidos de boca en boca, con el riesgo de siempre de perderse o olvidarse. Como indica Eduardo Ortiz Moreno, a inicios del siglo XX, surgió una nueva revolución tecnológica para la preservación de la palabra hablada. Ya no solo permanecería lo escrito, sino que la voz de la gente podría conservarse en soportes capaces de resguardar su cadencia, su timbre, su tono y su intensidad. La colección Voz Viva, con sus series de México, Latinoamérica, literatura mexicana, música nueva, etc., han preservado las huellas sonoras de escritores y escritoras en un constante mutar de soportes, desde el disco de vinilo, pasando por el cassette y el CD, hasta la intangible pero visible circulación electrónica. Resguardar el archivo sonoro de los escritores nacionales y latinoamericanos, además de vincularnos con nuestro propio pasado cultural, tiene la misión de entrecruzar nuestros caminos con otros países, tradiciones, gentes, investigadores, curiosos y recién llegados a la República de las Letras. Esta conferencia surge en el marco de la donación de 77 ejemplares de Voz Viva al Instituto Iberoamericano de Berlín para que complete su acervo de la colección. De esta manera no solo se fortalecen los lazos institucionales, sino también la creación de nuevos proyectos de investigación y la continuación de otros, como Poética Sonora. Por ese motivo, quiero comentar el volumen titulado España en el Corazón, un disco que se asemeja a una antología, la cual reúne las voces de escritores españoles y que participaron en la colección, muchos de ellos exiliados. Sin embargo, aquí se va a proponer que la curaduría del disco elabora una narrativa propia que propone entender el legado de los exiliados en voz viva y en nuestro propio patrimonio. Los lazos que unen Voz Viva con el exilio están presentes desde la planificación del proyecto. El secretario general de la UNAM, Efrén Carlos del Pozo, el director de difusión cultural, Jaime García Terrés, y el exiliado español Max Saup se unieron para desarrollar esta empresa de preservación y divulgación. Según indica Rita Abreu en su artículo México a través de la palabra, fue Juan José Arreola quien proporcionó el nombre de la colección. Indica el escritor reconstruyendo el pasado lo siguiente, lo cito. Bueno, se trata de registrar voces de autores mexicanos vivos. ¿Qué le parece a usted? A partir del grito nacional, viva México. Y que viva a partir de sus voces, pues. Voz viva de México. Voz viva la de todos los autores vivientes. Voz viva la de todos los que han muerto, pero que viven en la cultura mexicana y en nuestro espíritu. Hasta aquí Arreola. Susana González Actorias recupera una nota del Universal donde se indica que el desarrollo del proyecto fue 3 años posterior a la fundación de Poesía en Voz Alta en la Casa del Lago. Además, indica que Maxau comprendía las ventajas de la grabación para acercar a los lectores a las obras literarias. Los autores españoles seleccionados en este volumen son, en orden de aparición, Max Aub, Pedro Garfias, León Felipe, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Ramón Xirau, Concha Méndez, Luis Ríos, Angelina Muñiz Huberman, José de la Colina y Roger Bartra. Debemos observar que no corresponden al orden de aparición de la colección. De entre ellos, las grabaciones de León Felipe, Antología Poética, de 1960, son las más antiguas. Se sitúan como uno de los primeros discos de la colección, con 21 poemas y una presentación realizada por Luis Ríos. Ahí él escribe que la poesía es la posibilidad de expresión que el hombre tiene para revelarse a sí mismo, su propia esencia,
y de este modo salvarse de la existencia encadenada a una realidad que lo disminuye, ya que en su misma esencia está el camino que al revelarse lo salvará. Fin de cita. Este prólogo de Rius se centra en comentar la poesía de León Felipe, sus características, su misión en la obra del poeta y su inclinación al tema del camino, dejando de lado el mero recuento biográfico del escritor. La poesía se sobrepone al tiempo, lo trasciende. Sin embargo, conviene recordar que los poetas existen en carne y hueso. León Felipe se estableció en México en 1938 y convivió desde entonces con la intelectualidad nacional en el famoso Café París. Para el momento en que se publica su antología poética en voz viva, llevaba 22 años en México y tenía 76 años. Mientras que el joven exiliado, Luis Ríos, apenas tenía 30 años y llevaba ya 21 años en residir en tierra azteca. Hacer estos cálculos numéricos no es baladí para contar la historia. Nos permite apreciar la herencia intergeneracional del exilio, la del poeta maduro que llega a México gracias a las gestiones de Daniel Cosío Villegas, frente al joven poeta que siendo niño arribó a estas tierras. Ambos son parte de una comunidad que tuvo que huir de su patria por los falangistas y el fascismo creciente en Europa. Sus trayectorias poéticas se desarrollan en tierra extranjera que, al final de cuentas, hacen suya, y esta tierra se apropia de ellos. La voz de Luis Ríos se plasmó en la colección en 1973 con el disco Poesía, entre paréntesis, colección, con 5 poemas, a la edad de 43 años. Para ese entonces ya era un poeta con una obra madura, e igualmente su participación fue prologada por su coetáneo y también compañero exiliado, Arturo Souto Alabarce, quien escribió ahí, lo cito: se busca en la poesía el signo de los tiempos, se busca en ella la orientación en el vertiginoso laberinto de las noticias de las cosas que pasan, se busca el fuego por el humo, y rara vez se encuentran estos signos, porque la poesía, la gran poesía, es siempre subjetiva, una energía íntima, señera, que transforma la materia externa en otra sustancia que no se rige por las leyes del universo conocido. Fin de cita. Las palabras de Rius para León Felipe y las de Souto para Rius nos parecen semejantes al ponderar la poesía más allá de las circunstancias en las que se inscribe. En los 70 también salió Pedro Garfias con un disco homónimo al autor en 1970 y que también prologó Rius. Al año siguiente, Max Aub le dio su propia voz a su relato, La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, con prólogo del mexicano Enrique González Casanova. En 1975, dos miembros de la generación del 27 dejaron su huella sonora en la colección, los poemas de Rafael Alberti, también con prólogo de Rius, y la antología poética de Luis Cernuda, con presentación del mexicano Manuel Carballo. Aunque Alberti propiamente no fue un exiliado en México, salvo que contemos su estancia en 1935 en el país, sí lo fue su compatriota y coetánea Concha Méndez, que en 1979 grabó sus poemas con prólogo de la exiliada española María Dolores Arana. González Actorias señala que los materiales elegidos suelen ser establecidos por sus propios autores, por lo cual podríamos considerarlos, sobre todo en el caso de la selección exclusivamente poética, como autoantologías. Un caso aparentemente aislado es el de Ramón Xirau, con su selección de poemas y ensayos de 1996. No llegó tan joven a México, pero tampoco con una obra consolidada. Aún así es un autor importante en la cultura mexicana por su excelente introducción a la historia de la filosofía de 1964 y su poesía catalana escrita aquí. Su disco en voz viva selecciona tanto poesía como prosa, lo cual marca una particularidad frente a los otros discos que se dedican solo a un género u a otro. Los últimos tres escritores seleccionados en España en el corazón son Roger Bartra, con Jaula de Ensayos del 2000, Angelina Muñiz Huberman en un disco homónimo del 2006 y Los cuentos de José de la Colina en 2009. Muñiz Huberman y de la Colina aún nacieron en Europa,
pero llegaron muy pequeños a México. En cambio, Bartra es ya hijo de exiliados catalanes. El primer disco, el de León Felipe, permitía la comunicación entre las generaciones del exilio. Los de los años 70 lograban la vinculación intergeneracional entre españoles y mexicanos. Estos tres últimos, Bartra, Muñiz y de la Colina, se vinculan a un linaje intelectual de la diáspora española. Además, en este disco en específico, España en el corazón, se propone ese legado que es también parte de la colección de Voz Viva. Sin embargo, quisiera ir más allá del homenaje o de la mera concepción antológica de este material. ¿Qué otras implicaciones existen en lo seleccionado en relación con el producto? ¿Es solo un homenaje por los nombres y los fragmentos de la obra que se escogen? ¿Es una muestra de esa herencia exílica que conforma el proyecto de Voz Viva? ¿Se trata de un museo y una biblioteca solamente de autorretratos sonoros? Especialmente España en el corazón, considero que va más allá de eso. Consiste en un trabajo de edición del repertorio de Voz Viva para ofrecer una lectura que supera las intenciones de los autores en sus propios discos. Es una nueva lectura del material. Este volumen se conforma de 11 autores españoles de diversas generaciones y reúne 25 cortes, la gran mayoría retomados de anteriores entregas de la colección. Se localiza en el catálogo de Voz Viva con el número 97 y se grabó en el estudio 19 de la Ciudad de México, bajo la responsabilidad de Mauricio Molina, quien fue coordinador del departamento del 2003 al 2006. Los operadores técnicos fueron Omar Martínez Araiza y David Bojorges, y el encargado de prologarlo fue el escritor Ignacio Solares. A primera vista parecería que se trata de una antología sobre la participación de los exiliados en Voz Viva. Sin embargo, si escuchamos con atención las piezas que lo conforman, podemos notar una secuencia entre ellas. Es decir, no están aisladas, sino que se combinan para forjar una narrativa sobre el exilio y su legado. Hasta el momento no tengo información de quién se encargó de la selección, pero resulta evidente que las piezas no se presentaron en orden de aparición de los autores en la colección, sino con otra intención, la cual desarrollaré aquí. Antes de eso, me gustaría incidir en la visión sobre la voz que establece Molina y la noción de legado del prologuista de este volumen, Ignacio Solares. El primero, en su texto Voz Viva, Variaciones de Música Concreta, indica que, lo cito, la voz nos acerca a las personas que ha escrito el texto y se convierte en la manifestación inmediata de una ausencia. El poeta, el narrador, el ensayista no están con nosotros, ya por muerte, ya por lejanía, pero se manifiestan, fantasmales, gracias a la magia de la grabación. Hasta aquí Molina. Por su parte, Solares señala que, lo cito, en este disco hemos reunido a los autores del exilio español que a lo largo de los años han sido grabados en la colección Voz Viva de México, desde Max Aub, fundador de la serie, hasta los autores contemporáneos. Todos ellos forman parte de la vida cultural tanto de México como de España. Fin de cita. Voz y legado. No solo el disco trata de dotar de esa individualidad sonora a los autores seleccionados, sino que los enmarca en una situación histórica concreta, como lo fue el exilio, lo cual se percibe desde los colores de la portada que remiten a los de la bandera de la Segunda República Española. Otro rasgo que nos sugiere una intención de narración histórica lo encuentro en el título del volumen. Este hace referencia directa al poemario de Pablo Neruda, España en el corazón, Himnos a las glorias del pueblo, publicado por el Ejército del Este en 1937, en plena Guerra Civil Española. El título, desde la intertextualidad, nos establece un contexto histórico específico, y en conjunción con la portada, aquello que defendieron los exiliados, la defensa de la Segunda República. Me parece pertinente leer el primer poema que abre el libro de Neruda, por su tono combativo, su oposición a la poesía pura, polémica circunscrita a esos años 30, inicios de los 40, la exaltación del valor español y la esperanza del futuro. Leo. Para empezar, para sobre la rosa pura y partida,
para sobre el origen del cielo y aire y tierra, la voluntad de un canto con explosiones, el deseo de un canto inmenso, de un metal que recoja guerra y desnuda sangre. España, cristal de copa, no diadema, si machacada piedra, combatida ternura de trigo, cuero y animal ardiendo. Mañana, hoy, por tus pasos un silencio, una sombra de esperanzas como un aire mayor, una luz, una luna, luna gastada, luna de mano en mano, de campana en campana. Madre natal, puño de avena endurecida, planeta seco y sangriento de los héroes. Hasta aquí Neruda. El oyente conocedor de la referencia intertextual podría inferir que se replicaría el tono temática del poemario de Neruda en el disco de España en el corazón. Sin embargo, se lleva para mí una grata sorpresa al comenzar con un fragmento del cuento del fundador de Voz Viva, la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, de Max Aub. Texto publicado por escrito en 1960 y en grabación en 1971, 4 años antes de la muerte del dictador. Un cuento divertidísimo y al mismo tiempo terrible, donde el protagonista es un mesero mexicano de un café de la calle de 5 de Mayo que está fastidiado de los españoles exiliados que han invadido su lugar de trabajo, por lo cual toma la decisión de matar al dictador para que los españoles se regresen a su país de origen. No solo se trata de proponer un futuro distinto al presente en el que vivía el autor, sino de ver con gracia e ironía las dinámicas de los exiliados en México. Revisemos un ejemplo de esta huella sonora, escuchemos y leamos al mismo tiempo. Este fragmento se centra en los españoles de ese café mexicano. Todo cambió a mediados de 1939. Llegaron los refugiados españoles. Varió ante todo el tono. En general, antes nadie alzaba la voz y la paciencia del cliente estaba a la medida del ritmo del servicio. Los refugiados que llenan el café de la mañana a la noche, sin otro que hacer visible, atruenan, palmadas violentas para llamar al camarero. ¡Psst! Oigas estentóreos, protestas, gritos desaforados, inacabables discusiones en altavoz, renegos, palabras inimaginables públicamente para oídos vernáculos. Nacho, de buenas a primeras, pensó regresar a Guadalajara. Pudo más su afición al oficio, la cercanía de su alojamiento, la comodidad. El aprecio del patrón, feliz con el aumento consumicionero que le permitió traspasar provechosamente el establecimiento a los 3 años. No me quiero detener en la narración. El pasaje seleccionado aquí enmarca las dinámicas de los exiliados en 1939, pero también el anhelo de regresar a España, todo observado desde las pericias de un personaje mexicano. Donde sí quisiera centrarme es en la voz del autor, quien en sus diarios había referido sus múltiples orígenes. Cito a Aup. En estas horas de nacionalismo cerrado, el haber nacido en París y ser español, tener padre español, nacido en Alemania, madre parisina, pero de origen también alemán, pero de apellido eslavo, y hablar con ese acento francés que desgarra mi castellano, ¿qué daño no me ha hecho? Hasta aquí Aup. Su voz, con ese rotacismo que le impide la pronunciación del fonema vibrante simple y múltiple, a mí, personalmente, como habrán notado, me emociona. Escuchar las voces de las y los autores de Voz Viva nos lleva a considerar tanto la experiencia de lectura y actuación de la voz, como dice González Actorias, así como la belleza, la dureza, la suavidad o incluso el desagrado de la voz, la entonación o el acento, lo que Molina denomina tonalidades alícuotas. Estas voces me parecen también debemos encuadrarlas en el momento en que se están grabando. No solo hay marcas del tono, la intensidad o el acento, sino también de la edad y de la condición física de esa voz. Después de la visión narrativa de Aub, nos encontramos con la voz lírica de Pedro Garfias,
quien llegó a México en el barco Sinaya en 1939 a las costas de Veracruz, aspecto que se percibe en su poema Versos al mar de Veracruz. Tengamos en cuenta que el disco salió en 1970, pero el poeta había fallecido en 1967, después de una larga carrera como declamador en diversos estados de la República Mexicana y también de un alcoholismo severo. Escuchemos unos fragmentos. ¿Te pareces a mí? Que ría o que rompas en cólera es lo mismo. Eres igual que yo. Cuando al nacer diste el primer bajido, como una selva te moviste entero. Y desde entonces no has dormido. ¿A dónde vas, Omar? Tu reposo intranquilo, tu resollar feroz, tu corazón transido, tu pulmón fatigado, las cansadas arterias de tus ríos y esa tu pobre y trasnochada voz de cómico antiguo. ¿A dónde vas, Omar? Por las oscuras leguas de los siglos. Y un segundo. Sobre tu piel andando, sin esquivar tus olas, sin mancillar tu barro, indiferente al buque, al pez y al pájaro, a jornadas de hombre, a mi destino, a España, a grandes pasos. Corre a la patria mía, mar, látigo y bandera. Roban sus costas tus dientes de sal. Crezca tu empuje, aumente tu carrera, tiempo y camino tienes de aquí a allá. Devóralo Occidente, que las esencias permanecerán. Golpea sobre España, pecho y frente, y abre sus puertas a la libertad. La voz se presenta grave, sonora, algo carraspeada, remarcando las R's, las S's, enfatizando a veces en demasía el acento de las palabras. Incluso hay momentos de la elocución que dan más afectación a la emoción que al mensaje. No quisiera caer en generalizaciones, pero me parece que si contrastamos las voces de estos españoles con las de los mexicanos de la colección, percibimos un tono declamador en los peninsulares frente al recitativo en los nacionales. Claro que esto es algo abierto a debate. Regresemos a la secuencia de las piezas de España en el corazón. La voz declamadora de Garfias, que recuerda su llegada al país, es capaz de realizar un ajuste para expresar su intimidad en Si hemos nacido juntos, Él iba solo y Cómo andaba a su manera. Ahí nos encontramos con una voz más pausada y tranquila. El disco no solo va a ser un compendio de piezas que reflejen las condiciones del exilio español, sino también un reflejo de las subjetividades líricas de esos autores, una poesía íntima. Me gustaría poder comentar cada una de estas piezas en individual y su relación con la obra de los seleccionados, pero eso excede el tiempo de esta presentación. Centrémonos ahora en dilucidar sobre el resto de las obras reunidas aquí y el itinerario que conforman. Si Garfias nos presenta la exaltación del exiliado ante la tierra perdida y también la soledad en la que se ve envuelto, León Felipe, con su voz afable y firme, limpia, se nos muestra con poemas que expresan su intimidad en Como tú, en la cual emplea un registro expresivo de manera armoniosa y pausada, actuación que podemos contrastar con la emoción contenida en su poema Vencidos, texto que recrea la figura de Don Quijote, símbolo del exilio español. Esta dualidad entre lo íntimo y lo externo se percibe en los siguientes dos poetas de la generación del 27, Alberti y Cernuda. La voz del primero nos presenta el contexto ideológico de algunos de los republicanos españoles con poemas pertenecientes a los años 30, como Un fantasma recorre Europa, que representa la poesía comprometida del autor, y El indio, escrito durante su estancia en México en 1935. Sin embargo, el poema Con Chile en el corazón, que hace relación intertextual además con el título del poemario de Neruda, es posterior,
donde se refleja el apoyo del pueblo chileno frente a los fascistas. Y además se trata de un poema escrito para condenar el golpe de Estado de Chile en 1973. Por su parte, en Impresión del destierro de Luis Cernuda, el yo lírico recuerda su exilio en Inglaterra y su encuentro con ese otro hombre exiliado que concibe España como algo muerto. En cambio, en Lázaro, el yo lírico, desde este monólogo dramático, se funde con la voz del personaje bíblico que resucita por la intervención de Jesús y ya no se reconoce en esa nueva vida. Los poemas de Alberti enmarcan el legado del exilio desde su compromiso político, mientras que los poemas de Cernuda ahondan en la soledad del poeta exiliado ante la pérdida de su identidad. La entrada de un poema en catalán, La Dama del Unicornio, de Ramon Xirau, introduce ese otro exilio, no solo en lengua española, sino de aquellos hablantes de otros idiomas como el euskera, el gallego y el catalán que llegaron al país. El poema es interesantísimo al tratarse de una écfrasis, es decir, una descripción mediante lenguaje poético de una pintura, La Dama y el Unicornio, lo cual les sirve para reflexionar sobre el tiempo ido, representado por la desaparición de los trovadores y la permanencia del arte que reactualiza el tiempo para volverlo presente. Le sigue, como complemento a esa idea, un fragmento ensayístico titulado De lo sagrado, una mediación sobre la cuestión de la sacralidad en la sociedad, cuya función es organizar el caos de la realidad y fundar un cosmos, dotar de sentido. Estas dos piezas del autor permiten ver las dos facetas lingüísticas de los exiliados bilingües, pero también se alejan de la tónica que reflejan los anteriores escritores seleccionados, ya que se hace énfasis en el trabajo escritural, sonoro, de los desterrados con el conocimiento occidental, pero también de la permanencia de lo sagrado y del arte, lo cual recuerda bastante al prólogo de Rius a León Felipe. A mi parecer, que Xirau se encuentre en medio del disco es una bisagra que nos introduce al legado del exilio, ya no solo a las temáticas sobre la condición de los desterrados, sino lo que dejaron entre nosotros. Los poemas breves de Concha Méndez musicalizados se presentan casi cantados. La temática de los tres es lírica en su plenitud. El yo poético refiere al tiempo, la soledad y la permanencia. Parecerían como una continuación temática de lo reflexionado por Xirau en relación con la poesía. En cambio, Arte de extranjería, de Luis Ríos, se trata de una pista conformada de 6 poemas donde el yo lírico explora la soledad del hombre moderno, su relación con los otros, sus propios deseos y anhelos, esa búsqueda del mar que detesta solo para ir tierra adentro a reencontrarse con sus orígenes y acabar en el sueño. Aunque nosotros escuchas enmarquemos estos escritores y sus temáticas como propias del exilio, se debe reconocer que en sus poemas no mencionan explícitamente ni a España ni a una condición de desterrados o exiliados. Más bien acusan a la soledad y el paso del tiempo inherente en toda experiencia humana, con dos registros diferenciados: el corto y lírico de Méndez y el extenso y, entre comillas, narrativo de Ríos. La poesía de Angelina Muñiz Huberman, además de remitirnos a sus orígenes judíos, también se acerca a la reflexión de lo sagrado de Xirau, ya que trata de la alquimia, la leyenda del golem, pero también da paso a su historia personal en el poema de Jerez, donde recuerda el lugar donde nació, espacio que se vuelve el ancla de la existencia del yo poético ante la dispersión. Posteriormente, el poema titulado Reconciliación vuelve a incidir en la reflexión personal cuando la poeta acepta el paisaje en donde vive, aunque advierta su conflicto ante él. Estos dos últimos poemas del disco se vuelven espejo del pasado y del presente, una aceptación de las condiciones históricas y una fuente de creación poética. De esta manera, Muñiz Huberman vuelve a acercarnos al exilio español como vivencia, pero ya transformada en una deliberación que atraviesa la trayectoria personal de los autores desde su infancia a la adultez.
El fragmento de La Madre de Floreal de José de la Colina no aparece en su disco individual de 2009. Recordemos que en el Corazón es de 2003. Se trata de una pieza añadida ex profeso para este material. Con un tono autobiográfico, la narración cuenta las vivencias de un grupo de adolescentes hijos de exiliados. El disco en este momento comienza a cerrar un ciclo narrativo. Aub nos presenta a los adultos exiliados desde la mirada de un mexicano. De la Colina toma la perspectiva infantil y se centra en la experiencia personal. Pero también hace referencia al regreso a España, al reescribir la historia y demandar la justicia que se les negó a los exiliados. El fragmento nos presenta a unos adolescentes en proceso de transición a la adultez, para reclamar la palabra. Finalmente, Roger Bartra cierra el disco con una narración titulada Simulacro, donde el personaje Julio Cortázar se encuentra con Alfonso Reyes y dialogan sobre el símbolo del ajolote, una disquisición sobre la cultura mexicana. Mientras que el fragmento de ensayo El exilio permanente establece las características de los hijos de los exiliados, pero también de los migrantes que se vuelven eternos extranjeros. Resulta importante este último porque extrapola la condición del exiliado a otros contextos, a la pérdida de identidad, derivada de movimientos políticos que fuerza a las personas a migrar, pero también refiere a la poesía como un país, un espacio poético donde se habita y se sobrevive, donde el tiempo se destruye y se convierte en eternidad. Cito a Bartra: un espacio para una cohorte de vagabundos del exilio permanente. Fin de cita. El disco, de esta forma, no es solo coyuntural de una situación histórica concreta, representa un legado cultural no solo para México, sino para la reflexión en otros espacios y contextos. Para ir cerrando esta conferencia, quiero señalar que faltarían más aspectos a tratar en particular de este disco. Por un lado, falta ahondar en la vinculación de lo seleccionado con lo que se está retomando en tanto en la colección Voz Viva como en relación con los soportes escriturales de los cuales se desprenden estos textos. Por el otro, ahondar en esas huellas sonoras o esas tonalidades alícuotas que expresan más cosas que solo el mensaje del texto. Queda lo anterior para futuras investigaciones. Esta exposición, debo aclarar, es una aproximación más cercana a la close reading o en este caso close listening. El objetivo era detectar si este disco se trataba de una mera antología o iba más allá de ese propósito. La discusión teórica respecto a ello la dejo para otros ámbitos académicos. Sin embargo, la escucha atenta me permite afirmar que no solo es una recopilación de pistas organizadas por una temática general, sino una propuesta de escucha clara y coherente con el material de Voz Viva y la importancia histórica del legado del exilio español. En síntesis, la curaduría del disco no está centrada solo en antologar a escritores españoles. Su función va más allá de eso. Es en parte un recorrido histórico al legado de los exiliados. El título indica el comienzo de ese viaje mediante su intertextualidad con el poemario de Neruda. El fragmento del cuento de Aub enmarca la llegada de los exiliados adultos al país y su contraste con el ambiente mexicano. Los poemas de Garfias y León Felipe apelan tanto al yo lírico íntimo como a los poetas declamadores que buscaban a España. El contexto de la poesía exiliada se ejemplifica entre el compromiso político de Alberti y la íntima reflexión desasosegada de Cernuda. El exilio lingüístico de Xirau apela a una reflexión que va más allá del exilio, junto con la preocupación en torno a la soledad moderna en Méndez y Ríos, mientras que el reencuentro y la aceptación de ese pasado y el presente se localiza en Muñiz Huberman y de la Colina, los cuales van cerrando el ciclo. El vínculo del exilio español con otras muchas clases de destierro por parte de Bartra le da una mayor significación a lo planteado. Este volumen de Voz Viva se vuelve una narración que nos recuerda que la poesía es el territorio compartido por todos, en donde el tiempo se desvanece y se encuentra un espacio más allá de las fronteras, una significación de lo que es ser humano. Muchas gracias.